en Cuba. Han dejado de creer en su sistema. Cuba es mucho más que un sistema. Los cubanos son mucho más que lo que dice el gobierno que somos. En estos momentos no hay corriente. Siguen dando un pan por la bodega para cada persona. Hay una escasez increíble de alimentos. Se han ido en lo que va de año 2022, ya casi concluyendo, miles de cubanos hacia el país que encuentren diferente a Cuba. Y hoy hay elecciones. Les quiero explicar en qué consisten, cómo funciona en Cuba el sistema electoral y por qué los cubanos se siguen haciendo todas estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y para qué votar? Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Ayer tiraron por la puerta de mi casa este pequeño papelito que les voy a leer a continuación, donde se les cita a cada núcleo familiar que acuda a las elecciones de este domingo, el día que me encuentro grabando, 27 de noviembre. Digo la fecha, es cuando van a ocurrir las elecciones en Cuba. Yo no sé realmente cuando suba este video, pero de todos modos la información sigue siendo valiosa. Dice esta pequeña cita: información a la o el elector. Elección del delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Pues aquí la persona está dirigido al núcleo familiar. Por la presente se le informa que el próximo domingo 27 de noviembre del 2022, en el horario comprendido entre 7 a.m. y 6 p.m., usted puede concurrir a ejercer su derecho al voto en el colegio electoral número 1, que radica en Terminal de Ómnibus, aquí muy cerca de mi casa, de la circunscripción número 26, municipio San Antonio de los Baños. Aquí lo dice claramente, usted puede acudir a ejercer su derecho al voto. No es obligatorio, no debería ser obligatorio, según dice claramente la nota, pero no es así, nunca lo ha sido en Cuba. Las elecciones disfrazadas de la mayor, más grande y mejor democracia que Cuba ha vendido ante los ojos del mundo, en el interior de la isla, los cubanos lo conocemos muy bien. No funciona de ese modo. Yo les puedo decir en mi experiencia muy personal como cubano que si bien este sistema electoral que existe en Cuba siempre ha sido un gran engaño, siempre ha sido una gran mentira, digamos que años atrás la gente era consciente de su funcionamiento, pero digamos iba a votar, siempre ha sido obligado, porque te venían a buscar a la casa, te tocaban a la puerta, vete a votar, para salir temprano de las urnas. Era una cosa prácticamente obligada, así lo puedo expresar claramente. Pero bueno, el cubano iba con, digamos, 1% quizás de motivación. Este delegado no me va a resolver ninguno de mis problemas, no va a cambiar la situación en el país, pero bueno, voy, voto, salgo de eso, cumplo, no me marco, no me llaman la atención, no me hago notar, como decimos acá en Cuba, y ya salgo de eso. Pero actualmente, en este 2022, con todo lo que está viviendo Cuba en los últimos 2-3 años, a raíz de la pandemia, es tanta la desilusión, es tanto el desencanto, es tanta la esperanza perdida, pisoteada, que los cubanos ya no van a votar, no les interesa para nada. Recordemos que San Antonio de los Baños fue el municipio que inició
En el 2011, en julio, las conocidas manifestaciones. Aquí San Antonio fue el iniciador y después en muchas partes del país. Ya la gente, a diferencia de años atrás, no las obligan, no van a la puerta, digamos, a tocarle, vete. Hay mucha gente que se ha desligado. Yo hablaba con vecinos y me dijeron, yo concluí, yo no voto nunca más, a mí no me pueden obligar en mi casa que ni se aparezcan, porque si venían las personas de los CDR, que son los comités de defensa de la revolución, tocaban en la puerta y te obligaban a votar. Ya actualmente ha cambiado muchísimo, el cubano está tan desmotivado a nivel extremo, o sea, es toda una suma de crisis, de escasez, de décadas, que hemos llegado a un punto que al cubano no hay quien le hable de elecciones, no hay quien le hable de candidatos, de delegados, porque sabe perfectamente que no van a resolver ningún problema. Yo a ratico voy a salir, voy a intentar con el celular grabarles algo ahí en la terminal de ómnibus, que es donde se desarrollan las elecciones, porque lógicamente ahí no podría llevar la cámara, no dejan grabar, pero bueno, ese no es el punto. Yo les voy a explicar cómo es que funcionan las elecciones en Cuba, desde la base hasta los niveles más altos. Lo voy a explicar a grosso modo, de una manera muy sencilla, para que se tenga una comprensión general de este funcionamiento, del sistema, del supuesto sistema democrático del cual se habla, se vende ante el mundo por parte del gobierno cubano. Estoy grabando aquí en el patio de mi casa y bueno, me estaba escuchando una vecina y me llama, se asoma por la escalera, tenemos un muro que divide nuestros patios y me dice, Miche, ten mucho cuidado cuando vayas ahí a las urnas porque hay una persona que es de la seguridad, en fin, se sigue viviendo ese temor en Cuba. Eh, la gente tiene temor a expresarse, hay un temor masivo, hay un temor generalizado que lo ha provocado el sistema por décadas. O sea, en cualquier parte del mundo tú votas si quieres no votas. Ya sé que estoy claro que por supuesto hay mucha corrupción, puede haber votos comprados, por supuesto que pasa en muchas campañas. Pero aquí en Cuba se ha implantado un terror, no puedes expresar una opinión diferente al sistema que está establecido, hay miedo a hablar libremente. Esa es la gran diferencia con el resto del mundo, lo que sucede en Cuba. Yo personalmente creo y quiero para Cuba una democracia participativa. Esa democracia que realmente nace de la diversidad de criterios de los ciudadanos de un pueblo y se construye desde la propia diferencia. Por eso yo creo que es necesario que exista pluripartidismo, un solo partido, un único sistema que no puede ser cambiado, que no puede ser discutido, que no puede ser cuestionado, criticado. Lógicamente nos lleva a una democracia falsa, que es la que existe en Cuba, que es la que ha vendido Cuba. Y quiero explicar muy brevemente cómo es el funcionamiento del sistema electoral en Cuba desde la base. Esto que va a ocurrir el día de hoy son las elecciones a delegados para la Asamblea Municipal. Estos nacen, digamos, desde el barrio, desde la circunscripción, el espacio más pequeño de la comunidad en Cuba, llegan a la Asamblea Provincial, se pasa por muchísimos filtros hasta llegar a la Asamblea Nacional, pero cuando llega al nivel más alto, pues ya no hay ningún representante, ya no defiende los intereses del pueblo, no defiende los intereses, digamos, de aquellas personas que lo eligieron.
Aunque realmente esta gran mentira que se vive en Cuba, en este caso con los delegados de la base, en muchas ocasiones son puestos a dedo. Tú sal de delegado porque hay que cumplir con ciertos requisitos, pero la gente ya no está comprometida. Y estas tres preguntas estas preguntas son tan importantes y nos las hacemos todos los cubanos. En primer lugar, eh, ¿por quién? ¿Por quién votar? En muchas ocasiones no se conoce al delegado, como no hay campaña, como no hay divulgación, como no hay una propuesta, no hay un planteamiento claro. Yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero alcanzar tal objetivo. La gente ya no sabe quién es el delegado, no sabe quién es la persona que lo va a representar. Incluso da risa, pero te enteras cuando vas a votar, te enteras quién es el delegado. ¿Quién es el delegado? ¿Quién salió? Ah, sí, el de la esquina. Ah, sí, el de la cuadra del cerca, el de que vive a 200 metros de mi casa. Uno no lo conoce, se entera en el momento de la elección. El cubano actualmente no sabe por quién votar, no sabe quién es esa persona. La otra cuestión es ¿para qué? ¿Para qué votar si sabes que no se va a resolver tu problema? Si sabes que no te van a permitir tener un libre comercio, no te van a permitir crear como ciudadano tu propio bienestar, que tu economía crezca, que tengas libertad política, que tengas libertad económica, que tengas libertad financiera, que tengas libertad en sentido general. La gente no sabe ya para qué votar, no le encuentra el sentido. Y lo otro es por qué votar, yo creo que es lo fundamental. Ya en Cuba no existe una cultura política, no hay una identificación con el sistema, porque digamos que ir a votar debería ser un motivo de alegría, porque hay un cambio, porque vienen cosas nuevas, porque se van a responder ciertas inquietudes. Ninguna democracia es perfecta, ningún sistema democrático en el mundo ha alcanzado la perfección, eso no ha ocurrido, sería ya una utopía, pero en Cuba, a diferencia del resto del mundo, no existe la posibilidad de cambiar, de elegir, de participar de manera crítica, de cuestionar. Eso no existe en Cuba, de manifestarte, de exigir un cambio. Es la gran diferencia. Por eso no hay una identificación, repito, con el sistema. Por eso la gente no sabe por qué votar, cuál es el sentido. Incluso la gente va y no lleva a veces ni el carnet de identidad, la identificación cubana cuando va a las urnas. Es todo un relajo, como decimos los cubanos. La palabra continuidad que tanto se maneja actualmente en Cuba, a mí me da muchísima risa. ¿Somos continuidad de qué? Los cubanos no quieren ser continuidad de nada. Los cubanos quieren un cambio. Los cubanos necesitamos, aspiramos a un cambio. Toda esta cadena de delegados de la asamblea del barrio que van a la asamblea municipal, que van a la provincial y después llegan a la nacional, quedan 1000, 2000 delegados los que queden. Da risa cuando se hacen las elecciones a los más altos niveles, las elecciones presidenciales en Cuba. Se sabe de antemano quién va a ser el ganador, porque siempre ha habido un solo candidato, siempre ha habido un solo partido, único candidato, único partido, no hay oposición, no hay competencia y ha salido el presidente del país, quien estuvo 50 años, quien lo continuó y quien está actualmente al frente de Cuba. No ha sido elegido por el pueblo, ha sido elegido por el 100% de los delegados a nivel nacional. Yo en mi vida jamás he tenido la oportunidad de votar por un presidente en Cuba. Jamás. Ningún cubano desde 1959 en una boleta de elección
ha podido tener 3 candidatos, 4 candidatos, 5 candidatos y elegir aquel que él considere libremente, por un voto libre y espontáneo, la persona que lo va a representar como país, como nación. Estos candidatos, estos delegados a nivel de cuadra, a nivel de circunscripción, no resuelven, nunca han resuelto ningún problema para los cubanos. Ninguno. Mucha gente, ¿por qué yo voto? Porque no haya más apagones, porque mi hijo tenga leche, porque pueda comprar en un supermercado con la moneda que yo gano y no dependa de un familiar que está en el extranjero que me envíe el dinero para pagar en una moneda que no gano, con la que no me pagan por mi trabajo en Cuba. Eso no quiere el cubano. Por eso digo que lo que se ha perdido, y estas elecciones lo demuestran desde hace años, es un sentido de pertenencia con el sistema. Los cubanos no estamos identificados. Una pequeña panorámica de mi cuadra desde la puerta de mi casa. Aquí a esta vista, a la izquierda y al fondo, está la terminal de autobuses y ahí donde va a tener lugar las elecciones. Es a unos escasos metros. Hay que llevar el carnet de identidad, el carnet de identidad de Cuba para las elecciones y ya la gente ni lo lleva. Yo me sé el número. O sea, eso demuestra la gran desmotivación que hay en este día. Que es diferente en México, que las personas van con el INE, que lo representa, tienes que llevarlo, o sea, orgullosamente es tu identificación. Ya muchos cubanos no están orgullosos de su sistema, están completamente desencantados y por eso ni el carnet de identidad lo llevan para las urnas. Años atrás había movimiento, estaban las personas tocándote en la puerta para obligarte a votar. Bueno, la gente iba sin ningún compromiso, nunca ha existido, pero iba. Pero en estos momentos, así está Cuba, vacía. Así están las personas. En los semblantes se ve la decadencia de un sistema. Esta es Cuba. Esta es Cuba al desnudo. Esta es la terminal de autobuses, de ómnibus, de aquí de San Antonio. Aquí van a ser las elecciones. Participa. ¿Dónde es? Atrás. En el comedor, me dijo. Mira, de la casa 6, tanque 1 y tanque 2 se fue para el norte. Nos abandonó. Me encontré en el portal de la web $1. Vale, una fortuna te compraste. Te encontraste una fortuna. Tengo que echarle una cajita de los... Ya tal vez ni mi nombre aparezca ahí. Oficialmente no aparezco en la lista de electores. Ya soy mexicano. Les digo más, es tanto el desaliento que tienen los cubanos que incluso los delegados, las personas que aparentemente están comprometidas con el sistema, que creen en el sistema, que creen en la democracia cubana, se están yendo del país. Están escapando de esta cárcel, están buscando nuevos horizontes. Las personas que siempre han estado apoyando al sistema, uno se sorprende, pero esta persona de los medios de comunicación, cuántos periodistas, cuántos actores, cuántos incluso políticos del país a niveles más bajos e incluso niveles altos, se han ido del país, han traicionado los principios de la Revolución Cubana. ¿Saben por qué? Porque han dejado, esa es la verdad, han dejado de creer en Cuba, han dejado de creer en su sistema. Cuba es mucho más que un sistema, los cubanos son mucho más que lo que dice el gobierno que somos.
Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Les he querido explicar desde mi opinión muy personal como cubano, mi perspectiva muy propia, cómo funciona el sistema electoral en Cuba, desde la base hasta arriba, la desmotivación, el desencanto, la desilusión, la no identificación que tienen los cubanos con su sistema político. Ustedes pueden hacerme saber en la caja de los comentarios qué opinan, si conocían este tipo de sistema, este tipo de funcionamiento electoral, sobre todo los amigos que no son de Cuba. Siempre esos comentarios los leo y nos permite enriquecernos, establecer un diálogo y aprender todos de todos. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.